Quedaron conformadas las comisiones legislativas en sesión del primer periodo ordinario. Ofrecer educación basada en valores y en el uso de tecnologías es parte del objetivo de la Ley de Educación del Estado de México. La universalidad es uno de los principios rectores de la Ley de la Juventud, por lo que todos deben beneficiarse de los programas y acciones gubernamentales. Hoy aquí en el estudio nos acompaña Óscar Diego Bautista, autor de los cuadernillos de ética para el servidor público. Le diremos cómo puede ganarse un ejemplar de este libro que fue presentado en el Congreso Mexiquense. Comenzamos. Información, entrevistas, reportajes, opinión ciudadana. Visión Legislativa Informa, con Gustavo Almaraz y Ruth Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una emisión más de Visión Legislativa Informa. Les saludamos con gusto mi compañera Ruth Sánchez, su servidor Gustavo Almaraz, que le tenemos información muy relevante. Le invitamos a que participe para obtener ejemplares de los cuadernos de ética para los servidores públicos. Lo único que tiene que hacer es escribirnos a la cuenta de Facebook que aparece en estos momentos a su pantalla y nombrarnos una de las comisiones del Congreso Mexiquense. Y mientras nos escribe, lo invitamos a conocer los detalles de la última sesión del primer periodo ordinario. En sesión correspondiente al primer periodo ordinario, fueron conformadas las comisiones que tendrán a su cargo recibir, analizar y dictaminar las diversas iniciativas presentadas por diputados, Ejecutivo Estatal, municipios y ciudadanos. Entre las que destacan se encuentran Gobernación y Puntos Constitucionales, la cual será presidida por el diputado Alfonso Humberto Castillejos, Legislación y Administración Municipal, presidida por el congresista Sergio Mancilla Sayas, así como la de Administración y Procuración de Justicia, que será dirigida en sus trabajos por el diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez. Las comisiones de Planeación y Gasto Público, Finanzas Públicas, Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por otra parte, serán presididas respectivamente por los diputados Alejandro Castro Hernández, Armando Portugués Fuentes y Norberto Morales Poblete. Por otra parte, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología será presidida por el legislador Lorenzo Roberto Guzmán Rodríguez, al tanto que la de Desarrollo Urbano será presidida por el diputado Silvestre García Moreno y la de Protección Ambiental por el diputado José Alberto Cutolén Güemes. Para mayor consulta, todas y cada una de las comisiones legislativas se encuentran en la página oficial del Congreso Mexiquense, cdediputados.gov.mx. Y ya que hablamos de los adolescentes, le presentamos la Ley de la Juventud del Estado de México, cuyo principal objetivo es fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos y las obligaciones de los jóvenes. Vamos a la nota y en este caso contamos con el apoyo de la maestra Leticia Jiménez en lengua de señas. Para garantizar el desarrollo integral de los 4.5 millones de jóvenes mexiquenses y promover el ejercicio de sus derechos y obligaciones, el Congreso local aprobó la Ley de la Juventud del Estado de México. En ella se establece la instrumentación de políticas públicas para atender integralmente a los jóvenes, creándoles más canales de participación y sentar las bases que los doten de mecanismos legales para acceder a mejores niveles de vida. Uno de los principios rectores del ordenamiento es la universalidad, por lo que las acciones en política de juventud deben beneficiarlos a todos sin distinción de raza, sexo, edad, estado civil, ideología, creencias o preferencia sexual. Otro principio es el de igualdad, pues todos los jóvenes tienen derecho a acceder a los programas que los beneficien, sobre todo quienes viven en zonas rurales, en situación de calle, padecen alguna discapacidad o enfermedad crónica, a las madres solteras o víctimas de algún delito. Dicha ley les permite a los jóvenes alejarse de las drogas, el alcohol, la violencia, la comisión de algún delito y la frustración de no contar con los elementos mínimos para su desarrollo. Y respecto al contenido de esta ley, tenemos la opinión de un especialista. Acompáñenos. Básicamente, la Ley de la Juventud es un conjunto de normas jurídicas que tutelan los derechos y las obligaciones de los jóvenes del Estado de México, además de que también contempla los mecanismos y las obligaciones que en materia de política pública en jóvenes tiene el Estado. Yo te podría decir que dentro de las ventajas, básicamente tenemos lo que le inspira, todo lo que le denominamos nosotros los principios.
Dentro de ellos se encuentra el principio de la solidaridad, el principio de la igualdad, el principio de la equidad y de la universalidad, que son los principios rectores de esta ley. Y por otro lado, que estamos hablando de una ley eminentemente de tipo social. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente tutela los derechos de todos los jóvenes, sino que es muy específica con los más desprotegidos, sobre todo con las jóvenes que son madres solteras, con las jóvenes embarazadas, con los jóvenes indígenas y con los jóvenes discapacitados. Estamos muy atentos y estamos dando charlas acerca de todo lo que contempla esta ley. Yo le pediría a los jóvenes que se acercaran con nosotros en nuestros 3 centros de atención en Ecatepec, en Tlalnepantla y en Toluca, y a través de las redes sociales, como puede ser nuestra página de internet, Facebook, Twitter, y además de nuestra línea joven, que se acercaran y de que nos solicitaran estas pláticas. Nosotros tenemos la capacidad para llegar a cualquier punto del Estado de México y hacerles partícipes de todos los beneficios, de todos los derechos y de todas las obligaciones que contempla esta ley. Yo quisiera exhortar a todos los jóvenes que nos están viendo a que vean, por favor, el programa Visión Legislativa, no solamente para que conozcan esta ley, hay tantas leyes que les pueden beneficiar y que obviamente entre más las conozcan, mayores beneficios podrán tener. Hacemos un corte, es breve. Al regresar le tendremos la entrevista con el doctor y especialista en ciencias políticas, Óscar Diego Bautista, autor de los cuadernos de ética para los servidores públicos. Le recuerdo, tenemos 3 juegos de esta colección que usted se puede ganar. Solo debe darnos el nombre de alguna comisión legislativa. Nuestra cuenta de Facebook está en su pantalla, contáctenos. Enseguida regresamos. Los diputados del Verde Ecologista, Alejandro Agúndiz Arias, de Movimiento Ciudadano, Higinio Martínez Miranda, y del Partido del Trabajo, Óscar González Yáñez, fungen como vocales de la Junta de Coordinación Política del Congreso local. El diputado Octavio Martínez Vargas es el presidente de la mesa directiva de la 58 legislatura estatal. Ya estamos de regreso, muchas gracias por seguir con nosotros. Los cuadernos de ética para los servidores públicos es una de las tantas obras que ha escrito el doctor Óscar Diego Bautista. En esta colección se resalta la importancia de la ética y los valores en el servicio público. Este es el tema de nuestra siguiente nota. A fin de fomentar una cultura de valores y principios en los servidores públicos de la administración estatal y municipal, fueron presentados los números 13 al 15 de la colección de cuadernos de ética para los servidores públicos de Óscar Diego Bautista, editados por la Contraloría del Poder Legislativo en coordinación con el Centro de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo, subrayó ante los investigadores y presentadores de la obra, Lucero Ramírez León, Guillermo Aro Belches y Ulises Lara López, que es indispensable la consolidación de una cultura de principios en los servidores públicos, con el objetivo de evitar nepotismo, corrupción y desvío de recursos públicos. Óscar Diego Bautista, por su parte, destacó que un Estado sin virtud carece de legitimidad ante los ciudadanos y enfatizó que registros de organismos internacionales indican que la corrupción en México se ha duplicado en la última década, por lo que, dijo, debemos comenzar no a observar las consecuencias del fenómeno, sino a atacar sus causas. Guillermo Aro Belches, autor de libros sobre temas vinculados a la función pública, expresó que es necesario incrementar la inversión en el rubro educativo para erradicar la corrupción en México. Al tanto, Ulises Lara López, investigador de la UNAM, señaló que un Estado cerrado a la autocrítica está condenado a la lejanía con los ciudadanos. Finalmente, Lucero Ramírez León, coordinadora editorial del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, comentó que la ética de los quienes aspiran a cargos públicos no debe estar comprometida con intereses ajenos a la función pública. Ya se encuentra con nosotros el doctor Óscar Diego Bautista, investigador del Centro de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor, bienvenido a Visión Legislativa Informa. Muchas gracias por la invitación. 3 cuadernillos que se presentaron en el Congreso del Estado de México, muy interesantes. De estas lecturas pareciera que pudiera ser la lectura de cabecera de varios políticos. El primero de ellos, el tomo 13, Ética, Retórica y Democracia. Usted inicia este cuadernillo citando a Pitágoras, diciendo: no sabe hablar quien no sabe callar.
Efectivamente, tuvimos la oportunidad de presentar estos cuadernos en el Congreso y van dirigidos a nuestros servidores públicos ahora que inicia esta nueva legislatura. Y como bien señalas, el número 13 se titula Ética, Retórica y Democracia, y bueno, pues uno de los fundamentos que yo doy en este cuadernillo son citar a los clásicos, ¿no? Y precisamente con esta frase intentamos señalar que pues una de las virtudes de los políticos es el lenguaje, pero no solamente se trata de hablar, sino también hay que saber escuchar, hay que escuchar lo que dice la ciudadanía. Hace un comentario en su cuadernillo. Comenta sobre el señalamiento de que en las democracias contemporáneas existe una tolerancia y permeabilidad a la falsedad, a la mentira y a las prácticas demagógicas, y que se solapa la mentira y que incluso en algunos casos se premia la mentira. Pues desafortunadamente eso sucede mucho en nuestras democracias contemporáneas. Uno de los males de estas democracias es que precisamente surgen muchos demagogos y que hay mucha gente que promete y promete, pero no cumple, y eso daña a las sociedades. ¿Cuándo estamos para nuestro público, cuándo estamos frente a un demagogo? Pues cuando la gente miente, ¿no? Cuando promete cosas que son utópicas, cuando sabemos que no son reales, pero sostiene, afirma, incluso él sabe que está mintiendo, pero lo sostiene, ¿no? ¿Y cuándo hay buen uso de la palabra o uso de la retórica? Cuando la gente tiene valores, es honesto, es congruente y dice las cosas que son, ¿no? El cuadernillo 14, la vinculación entre ética y política, dice: el hombre virtuoso es la regla y medida de los actos humanos. Aristóteles. Sí, para realizar este cuaderno nos vamos a los fundamentos clásicos, y para los que desarrollaron la teoría política, ellos no conciben la ética sin la política. Todo individuo que va a aspirar a un cargo público tiene que pasar por ese filtro de la ética para que se permee de valores, porque de alguna manera va a ser un servidor para toda la ciudadanía, para toda la comunidad política. ¿Y qué pasa cuando falta la ética y llega al poder? Pues dicen los clásicos que eso es muy riesgoso porque pueden hacer actos irracionales o incluso pueden hacer actos bestiales. Y en el cuadernillo 15, el perfil ético de los candidatos a puestos de representación por elección popular. Dice: la balanza inapropiada de la riqueza es causa de la incultura. Platón. Sí, bueno, este cuaderno está hecho porque precisamente, dado el sistema político que tenemos, llegan a los cargos públicos pues cualquier persona, ¿no? Y de todas las profesiones o incluso careciendo de alguna profesión. Y eso pues, de alguna manera es riesgoso porque al ocupar un cargo público y tener poder, si no tiene una formación previa, pues puede tomar decisiones imprudentes que afectan a la comunidad política. Los clásicos hablaban de 3 cualidades que debe poseer un servidor público, que son capacidad para el cargo, que sean competentes, lealtad a la Constitución y a la ciudadanía, es decir, no es la lealtad a un grupo de amigos, a una camarilla o a un partido. Al ser representantes públicos tienen que ver por toda la comunidad política. Y el tercer elemento o tercer cualidad que debe poseer un servidor público es que posea valores, virtudes, para practicar la justicia, que es uno de los fines de la política. Extraordinario. Tenemos algunas preguntas de los televidentes, doctor. ¿Nos ayudaría a contestar alguna de ellas? Con todo gusto. Gracias. ¿Y cuál fue la inspiración para realizar estos cuadernos? Anestela Benítez. Bueno, es una pregunta muy bonita, muy interesante. Hay varias razones. Una de ellas es mi experiencia en el servicio público. El estar ahí, pues uno detecta que hay muchas anomalías, que hay muchas prácticas corruptas, que hay mucho derroche de recursos. Pero por otro lado, el hecho de estar en la academia e investigar acerca de estos temas, uno encuentra que ya hay respuestas y que hay mecanismos, que existen instrumentos para combatir todas estas situaciones que todavía tenemos nosotros. La idea entonces es vincular estos conocimientos que ofrece la academia y pasarlas al ámbito práctico, ofrecerle a los servidores públicos respuestas. ¿Qué importancia tienen estos libros para los ciudadanos en general y para la gente profesional, como lo intentamos ser muchos de nosotros, y la gente que ya lo es en el campo laboral de la administración pública? Marco Antonio Soto de la Torre. Sí, si bien es cierto que es importante generar una cultura ética en los servidores públicos, también es importante generarla en la ciudadanía. Los miembros de una comunidad
que formamos un Estado, si hacemos una clasificación general, pues son gobernantes y gobernados. Entonces, tanto gobernantes tienen que poseer una cultura ética basada en valores como los ciudadanos. Si los ciudadanos no conocen cuáles son las funciones de sus servidores públicos, pues no podrán exigirles. Entonces, en ese sentido, los ciudadanos también son motivo de estos cuadernos. En el caso de los estudiantes, pues son los futuros profesionales, ¿no? Ellos posteriormente ocuparán cargos públicos y si carecen de una ética en su formación, pues seguramente serán presa fácil para reproducir acciones corruptas como las que existen en el servicio público. ¿Cuál sería la implementación de valores en el servicio para los servidores públicos, pero en el ámbito municipal? ¿Cómo él lo maneja y cómo lo implementarían a ese nivel? ¿Qué municipio es lo más cercano que tenemos nosotros como ciudadanos? Erika Lisbeth Hernández Rojas. Bueno, la disciplina ética maneja toda una serie de virtudes que posee el hombre en su conducta para realizar acciones buenas. Hay una tipología que establece la ética y hay unos valores que son universales, tal es la justicia, tal es la prudencia, tal es la libertad, tal es la integridad. Estos valores, bueno, pues si bien ciertos son universales, pues se pueden aplicar al ámbito municipal, al ámbito estatal, al ámbito federal. Ahora, ¿cómo se aplican estos valores? Es decir, si nosotros hablamos de ética y decir, bueno, es importante que los servidores públicos sean virtuosos o que posean valores, pero si nos encontramos con algunos servidores públicos que realizan prácticas corruptas, ¿cómo lograr que esos servidores públicos se transformen, interioricen valores y tengan un cambio de conducta? Es ahí el meollo de la ética o el gran problema. No obstante, existen ciertos instrumentos éticos de aplicación práctica, en otros países los han desarrollado muy bien, existen códigos de gobierno, existen leyes de ética pública, existen retores, que son aquellas personas que forman a los servidores públicos para que para que conozcan los valores y para que los interioricen. Entonces sí existen instrumentos y yo creo que bueno, pues hay que rescatarlos, hay que traerlos, hay que fomentarlos y esa es la idea de los cuadernos, mostrarlos para que lleguen a nuestros representantes públicos. Doctor Óscar Diego Bautista, investigador del Centro de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades, gracias por su tiempo, gracias por los cuadernillos, espero que mucha gente los lea, sobre todo los políticos, los vean, los analicen, los entiendan y los hagan suyos. Gracias por su tiempo, gracias por su visita a Visión Legislativa Informa. Pues muchas gracias por la invitación. Le recordamos que a la primera persona que nos escriba en la cuenta de Facebook y nos diga una comisión legislativa del Congreso del Estado de México recibirá un juego de estos cuadernillos. Gracias, ya volvemos. El legislador Alejandro Castro Hernández funge como uno de los vicepresidentes de la 58 legislatura. La congresista Ana María Valderas Trejo también se desempeña como vicepresidenta de la mesa directiva de la 58 legislatura. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Visión Legislativa Informe y déjeme le comento que la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para el Estado de México establece ciertos castigos disciplinarios. Efectivamente, Gustavo, estas sanciones se pueden aplicar a los servidores públicos que incumplan con sus obligaciones. Vamos a la información. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos contempla, entre otros, medidas disciplinarias para quienes incumplan con las tareas encomendadas. De ser el caso, se inicia el procedimiento administrativo ante los órganos disciplinarios y se procede a la aplicación de las sanciones que establece dicha ley y que van de acuerdo a la obligación que se transgreda. En las oficinas de la Administración Pública, de los organismos auxiliares y fideicomisos públicos, así como en los ayuntamientos y poderes legislativo y judicial, deben existir módulos donde la gente pueda denunciar el incumplimiento de los servidores públicos. Las sanciones por responsabilidad administrativa disciplinaria consisten en amonestación, suspensión del empleo, destitución del cargo o comisión, sanción económica, inhabilitación temporal para desempeñarse en el servicio público. Cuando se imponga la inhabilitación derivado de un acto que implique el lucro del servidor público o cause perjuicios a la administración pública, será de 1 a 10 años, siempre y cuando el monto no exceda de 500 veces el salario mínimo mensual vigente en la capital del estado y de 10 a 20 años se excede de dicho límite.
¿Y usted qué opina de que los servidores públicos deben de ser sancionados por incurrir en actos de corrupción? Háganos llegar sus comentarios a las cuentas de Twitter y Facebook que aparecen en estos momentos en su pantalla. Mientras recibimos sus opiniones, escuchemos lo que dijeron nuestros encuestados. Estaría perfecto, ¿eh? ¿Por qué? Sí, porque sí hay demasiada corrupción aquí y sí estaría súper bien para ver si así se tranquiliza tanta violencia, tantas injusticias. Yo creo que estaría bien, ¿no? Para mejorar nuestra manera de nuestra ideología en la política, ¿no? Para que tengamos mejores servidores públicos y esto llegue más a mejor a nuestro municipio. Bueno, totalmente, que les castiguen porque estamos de acuerdo que en este país es de todos conocido que eso existe, ¿no? Tanto si le quieres vender al gobierno, siempre te piden dinero, ¿no? Eso verdaderamente existe y es una pena que exista eso en nuestro país, ¿no? A todos los niveles. Muy bien, se me hace una muy buena idea que lo hagan, ojalá. ¿Por qué? Porque se aprovechan de su puesto en todos los sentidos, cada uno de diferente manera. Entonces creo que este país es uno de sus grandes problemas, la corrupción, ¿no? A todos los niveles, en todos los puestos, en todas las dependencias. Está bien, ¿no? Porque ya es hora que acaben con toda la corrupción que hay en todo el distrito. Bueno, en el distrito, yo soy del distrito, y aquí en Toluca también, ¿no? Se les castigue, ¿cómo no? Sí. Pues es que no se les puede dejar así, porque van a seguir en lo mismo. Sí, también que se les debe castigar porque son servidores públicos y su trabajo es servir a la comunidad. Si no lo van a hacer, ¿para qué están ahí? Entonces el pueblo les paga para que sirvan al pueblo, no para que hagan tonterías ni actos que no deben de ser. Andrés Molina Enríquez fue un ideólogo del agrarismo y precursor de la Revolución Mexicana, redactor del artículo 27 constitucional, así como alumno y maestro del Instituto Científico y Literario del Estado de México. En nuestra siguiente nota le hablaremos de este destacado mexiquense que le dio nombre a la sala que se encuentra en la Biblioteca del Poder Legislativo del Estado de México. Hola, ¿qué tal amigos de Visión Legislativa Informa? En esta ocasión les voy a hablar un poco acerca de la sala Andrés Molina Enríquez, mexiquense ejemplar con grandes propuestas políticas. Acompáñenme a conocerla. Fue instaurada por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la 56 Legislatura del Estado de México, con el propósito de tener un espacio permanente para exhibir los testimonios que reconocen nuestra identidad como mexiquenses. Andrés Molina Enríquez nació en Jilotepec, Estado de México, el 30 de noviembre de 1868. Tuvo una destacada trayectoria como jurista, defensor agrario, magistrado, legislador y periodista. Dedicó su vida a la academia, al servicio público y a la integración ideológica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Para la legislatura del Estado de México es un orgullo honrar al magistrado, periodista, diputado y escribano público cuya obra cumbre fue Los grandes problemas nacionales, donde planteó la grave situación de los peones libres y acasillados originado por la concentración de las tierras en manos de hacendados y rancheros. En la sala de exposiciones Andrés Molina Enríquez se encuentran exhibidos más de 40 documentos elaborados por Molina Enríquez como académico, servidor público, notario, magistrado, editor, escritor y algunos reconocimientos sociales que le fueron otorgados. Si usted quiere conocer más de esta sala, venga a la biblioteca Dr. José María Luis Mora, ubicada en Pedro Asensio número 13, aquí en el centro de Toluca. Para Visión Legislativa Informa, Gisela Ponce. Y desafortunadamente el tiempo se nos agotó. Gracias por su atención y compañía. Así llegamos al final de una emisión más de Visión Legislativa Informa. No se pierda nuestro próximo programa en el que le daremos a conocer los ganadores de los ejemplares de los cuadernos de ética para los servidores públicos. Y recuerda que puede escuchar Visión Legislativa Informa todos los miércoles. Radio Mexiquense conduce mi compañera Ruth Sánchez, 9:30 de la mañana. A nombre de quienes hacen posible este programa, nos despedimos mi compañero Gustavo Almaraz, su servidora Ruth Sánchez. Pásela bien, nos vemos la próxima semana.